Esta noche vamos a leer un pasaje de la Biblia del libro de Tito. Usted puede encontrar este pasaje en su Biblia si tú tienes contigo. El capítulo 3 de Tito es un librito de Pablo. Capítulo 3, versículos 3 hasta 7. Capítulo 3, versículo 3 hasta 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y delitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, gracias por esta oportunidad a considerar la enseñanza de la Biblia en este pasaje y en otros pasajes de la Biblia también sobre la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, para entender bien esta enseñanza de su obra por medio de la Espíritu Santo, para darnos vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. El papel del Espíritu Santo en la obra de salvación es el de aplicar la obra de redención realizada por el Señor Jesucristo en los corazones de aquellos a quienes el Padre ha elegido salvar. En esta gran obra de aplicar la obra de Cristo, el Espíritu Santo es ante todo el regenerador. El Espíritu Santo no es solo el regenerador, sino que también Él es generador. La regeneración viene de la palabra que significa dar vida nueva. ¿Y qué significa volver a dar vida? Sino que esa vida una vez fue poseída y luego perdida. De modo que hay que restaurarlo. El Espíritu Santo es el generador, el dador de vida en primer lugar. El Espíritu Santo, junto con el Padre y el Hijo, tiene el poder de estar dentro de sí mismo. Él existe por sí mismo. No depende de nada. Es suficiente en sí mismo y por sí mismo. Por lo tanto, toda vida proviene del Espíritu Santo. El Espíritu vivificante de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice de Jesús: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y vemos en los versículos iniciales de Génesis que la vida fue dada a la creación por la obra del Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, versículo 2, leemos: y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el
Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hay un científico americano en el último siglo, se llama Henry Morris, que escribió esto. La actividad del Espíritu Santo se llama la de moverse, o posiblemente otra palabra, flotar, en presencia de las aguas. La palabra movido aparece solo 3 veces en el Antiguo Testamento. La palabra hebreo que es traducido movido aparece solo 3 veces en el Antiguo Testamento. Aquí en este versículo 2 de capítulo 1 de Génesis, las otras 2 se traducen como sacudir. En Jeremías 23, versículo 9 y revolotear, y en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11, respectivamente. Pues algunos comentaristas relacionan la palabra particularmente con el cernimiento de una madre gallina sobre sus polluelos. En cualquier cosa, la idea parece ser principalmente la de un movimiento rápido, de ida y vuelta. En la terminología científica moderna, la mejor traducción probablemente sería vibrado por la obra del Espíritu Santo sobre las aguas en los primeros momentos de este universo. Si se va a energizar el universo, debe haber un energizador. Si se va a poner en marcha, debe haber un primer mover o motor. Es significativo que la transmisión de energía en las operaciones del cosmos se realiza en forma de ondas de luz, ondas de calor, ondas de sonido, etc. Es muy apropiado que la primera impartición de energía al universo se describa como el movimiento vibrante del Espíritu de Dios mismo. De modo que el universo mismo comienza a cobrar vida cuando el poder del Espíritu vivificante de Dios se desata sobre él. Y así vemos también que la vida le fue dada al hombre por obra del Espíritu Santo también. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor sopló en el hombre el aliento de vida. Fue impartido en el hombre. Entonces el hombre se convirtió en un ser vivo, un alma. Aquí hemos puesto ante nosotros tanto el aspecto material del hombre, su cuerpo tomando del polvo de la tierra, y como el aspecto inmaterial de su ser, su alma, que proviene de Dios por obra del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios llegó a existir el hombre. Por la obra del Espíritu Santo, el hombre recibió vida y se convirtió en un ser vivo hecho a la imagen
de Dios. Otra vez Henry Morris escribió, la vida solo puede provenir de la vida y el Dios viviente es el único ser que existe por sí mismo, por lo que en última instancia debe provenir de Él. Así que el apóstol Pablo, cuando predica a los atenienses, primero expone la doctrina de la creación y luego afirma, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Hechos capítulo 17, versículo 28. La vida es un regalo de Dios en cualquier lugar. Vida física, vida espiritual, no importa. La vida es un regalo de Dios. Es un regalo del Señor soberano de los cielos y la tierra. Él da vida y todo lo que vive recibe vida de Él. Nada cobra vida por sí mismo, como declara Job en el capítulo 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie sabe cuánto durará nuestra vida en esta tierra. Así nos dice el salmista en el Salmo 39, versículos 4 hasta 5, dice, oh Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. Hazme saber lo fugaz que soy. He aquí, has reducido mis días a un palmo y mi vida es como nada delante de ti. Seguramente toda la humanidad permanece como un mero soplo. La vida viene de Dios. Y también, en el segundo lugar, notamos, el pecado quita la vida espiritual. El pecado roba de nosotros la vida espiritual y últimamente también la vida física. En Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios advirtió a Adán acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre cayó, pecó y el pecado lo mató. El pecado trae la muerte. Tú conoces el resto de la historia. Comieron y murieron. Inmediatamente experimentaron la muerte espiritual. La separación y alienación de Dios. La fuente de la vida. Y finalmente también experimentaron la muerte física. Así la muerte es primero teológica, no biológica. Es biológica porque es primeramente teológica. Es muerte espiritual que va a venir a nosotros una muerte física también. Es el resultado inevitable de estar alienado de Dios
en quien se encuentra toda la vida. Ser separado de una relación con Dios es la muerte. Este es el gran problema de la humanidad, la muerte espiritual. La muerte espiritual separada de la vida de Dios trae decadencia espiritual y corrupción en nuestras vidas. Esta es nuestra condición espiritual aparte de Cristo. El hombre está espiritualmente muerto. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Isaías capítulo 64, versículos 6 hasta 7 dice, el hombre es por lo tanto espiritualmente indefenso e incapaz de cambiarse a sí mismo. Todos nosotros somos como inmundos y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todos nos secamos como la hoja y como el viento nos barre nuestros pecados. Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarte a ti, porque escondiste de nosotros tu rostro y nos consumiste a causa de nuestros pecados. El hombre no está solamente muerto por causa del pecado, también el hombre está en esclavitud espiritual. En Romanos 6, capítulo 17, Pablo dice, pero gracias sean dadas a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, obedecieron de todo corazón la forma de enseñanza que les fue encomendada. Eran esclavos del pecado. Aparte de la gracia de Dios, estamos muertos espiritualmente, estamos esclavos espiritualmente. Y Génesis capítulo 6, capítulo 5 dice, Jehová vio cuán grande había llegado a ser la maldad de los hombres sobre la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal todo el tiempo. Somos pecadores y por eso estamos muertos espiritualmente, estamos esclavos espiritualmente, y también el hombre está en opuesto de la voluntad de Dios y en su naturaleza pecaminosa. Tenemos la palabra es inhabilidad. Usted puede leer un versículo de Jeremías, capítulo 13, versículo 23, sobre la inhabilidad de cambiarse. Y también hay otro versículo, como está escrito, no hay justo, de Romanos capítulo 3, versículos 10 hasta 18. Son citas del Antiguo Testamento, de los Salmos, muchas citas. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unos se han hecho inútiles, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Sus gargantas son sepulcros abiertos, sus lenguas practican el engaño, veneno de víboras está en sus labios, sus bocas están llenas de maldición y de amargura. Sus pies
se apresuran para derramar sangre. La ruina y la miseria marcan sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es nuestra horrible condición, aparte de la gracia de Dios, aparte de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Estamos alienados de Dios por nuestro pecado. Estamos excluidos de la vida espiritual por nuestro pecado. Estamos muertos en nuestros pecados. Necesitamos que nos den vida de nuevo. Necesitamos ser regenerados. La vida espiritual debe ser reintroducida en nuestras almas. Pues el Espíritu Santo es el primer lugar, es generador y dador de la vida, y también es la enseñanza de la Biblia que nuestros pecados va a robarnos de la vida espiritual y también últimamente la vida física. El Espíritu Santo, que es el regenerador de hombres espiritualmente muertos. Esta es la esperanza del Evangelio de Cristo que Pablo nos enseña en Tito, capítulo 3, versículo 5, cuando él dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esta es la operación y obra de la gracia del Espíritu Santo. Esta es la primera obra del Espíritu Santo al aplicarnos la obra de la redención. El Espíritu Santo es el regenerador del pueblo de Dios. Él nos da vida, vida espiritual, vida eterna en una relación con Jesús. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo para poder ver o entrar en el reino de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús declaró a Nicodemo, de cierto os digo, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo o de lo alto. Y también en versículo 5 de capítulo 3 de Juan. De cierto os digo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. En versículo 6, Jesús dice, la carne da a luz a la carne, pero el Espíritu da a luz al Espíritu. Y también en versículo 8, el viento sopla donde quiere, oyes su sonido, pero no puedes saber de dónde viene ni a dónde va. Así es con todos los nacidos del Espíritu. En versículos 12 y 13 de el primer capítulo de Juan, leemos, así es como nos convertimos en hijos de Dios, sin embargo, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, hijos que no nacieron de la descendencia natural, ni de la decisión humana, ni de la voluntad del marido, sino que nacieron de Dios. No podemos
producir nuestro propio nacimiento espiritual. No podemos regenerarnos espiritualmente espontáneamente por sí mismo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Es una obra solemne porque sin ella ningún hombre puede salvarse. Es un trabajo misterioso porque ningún hombre puede predecir cuándo sucederá. Es un hombre milagrosa porque solo el Espíritu Santo de Dios puede llevar a los hombres de la muerte a la vida. Es una obra soberana porque el Espíritu Santo da vida solo a aquellos a quienes es enviado por el Padre y el Hijo. Solo el Espíritu Santo puede regenerar a un hombre nacido en delitos y pecados. Solo el Espíritu Santo puede restaurar lo que se perdió por la caída. Y el Espíritu Santo puede renovar lo que se ha corrompido y ensuciado en su decadencia espiritual. Pero esto es exactamente lo que la obra restauradora, refrescante del Espíritu Santo puede hacer y lo hace. Juan el Bautista habló del ministerio de Jesús y habló de él bautizándonos con el Espíritu Santo. Yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí vendrá uno que es más poderoso que yo, cuyas sandalias yo no puedo llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, cuando Jesús derrama el Espíritu Santo sobre ti, como lo hizo en el día de Pentecostés, eres regenerado. Tú vas a recibir una vida nueva. Tú vas a recibir el don de vida eterna por la obra del Espíritu Santo, aplicando la obra de Cristo en la cruz a su corazón. Eres traído a la vida, estás renovado, estás vivo en Cristo, estás renovado. La novedad de vida llega a tu alma. ¿Y cuáles son los signos, unas señales reveladores de la obra regeneradora del Espíritu Santo? ¿Qué vamos a ver en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo nos dado una vida nueva espiritual? Te encontrarás atraído a Cristo y confiando en Cristo. Por tanto os digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Después de la obra del Espíritu Santo en su propia vida, usted va a confiar en Cristo. Usted va a venir a Cristo para su salvación. En Juan, la primera epístola a Juan, capítulo 5, versículo 1, Juan dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a su Hijo. Hebreos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo 14, dice sobre una mujer, se llama Lidia, en la ciudad de Filipenses. Una de las que escuchaban era una mujer llamada Lidia, comerciante en telas de púrpura de la ciudad de Tiatira, quien era adoradora
de Dios, el Señor abrió su corazón para responder al mensaje de Pablo. Usted va a confiar en Cristo después de la obra del Espíritu Santo para darle una vida nueva. También encontrarás que tienes un corazón nuevo que quiere alabar a Dios. Romanos capítulo 2, versículo 29 dice, la alabanza de tal hombre no proviene de los hombres, sino de Dios. Y en la epístola, la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 13, leemos el propósito de esta epístola. Y en estas palabras, la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué son los señales que tenemos una vida nueva? ¿Qué son los señales que hemos recibido esta obra del Espíritu Santo en nuestras almas para recibir una vida nueva espiritualmente? Hay unas señales, evidencias de la obra del Espíritu Santo en nuestras almas cuando estamos nacidos nuevo por la obra del Espíritu Santo. Vamos a tener un amor profundo y permanente por Dios y su gente. Juan escribió, queridos amigos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Después de recibir una vida nueva por la obra del Espíritu Santo, vamos a empezar a amar unos a otros. Y también vamos a empezar a obedecer a Dios y seguir justicia. Capítulo 2, versículo 29 dice, si sabes que Él es justo, sabes que todo el que hace lo recto ha nacido de Él. Hay otras señales también, evidencias que usted ha recibido esta obra del Espíritu Santo en su propia vida. Una evitación saludable del mundo es otra señal. Una convicción de pecados en su propia vida es otra señal de la vida espiritual que tú has recibido nacido nuevo por la obra del Espíritu Santo. Esta es nuestra esperanza, que no importa que son esclavos de pecado, muertos espiritualmente, Dios vivo, el Espíritu Santo puede renovarnos, puede regenerarnos para aplicar la gracia de Cristo a nuestras vidas. Entonces, después de recibir esta vida nueva, vamos a recibir este don de salvación de Cristo para tener el perdón de nuestros pecados, para recibir la vida eterna, un don completamente gratis para nosotros. Amén. Vamos a orar.
Dios Padre Celestial, gracias por esta esperanza que recibimos de ti por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Quizás hay unas personas aquí esta noche que no experimentan esta obra en sus vidas. Por favor, Dios Padre, envía su Santo Espíritu en nuestras vidas esta noche para convertirnos, para darnos ojos que pueden ver y así que podemos oír este mensaje de la salvación en Cristo. En el nombre de Cristo, oremos. Amén.